Bueno, estoy muy agradecido a Dios de poder estar con ustedes, como decía Dios recién, viéndonos a través de una pantalla durante tanto tiempo y poder verlos ahora cara a cara, abrazarlos, ¿no? Compartir a Cristo y edificarnos mutuamente, la verdad que es un gozo, un privilegio. Algunos de ustedes estuvieron por Zoom allá en el 2020, ¿no? Cuando Pastor Félix también invitó a compartir, también allá en enero también, y bueno, poder hoy conocerles, hemos como iglesia orado por nuestros hermanos aquí en distintas oportunidades, y a veces uno está orando por la iglesia en tal lugar y de repente llega y conoce a la iglesia, ¿no? Y dice, gracias a Dios por la obra de Cristo que hace posible que todos seamos uno en Él, y que podamos tener comunión en su nombre, en su evangelio, y así gozarnos unos con los otros, edificarnos mutuamente, amarnos y mostrar que la obra de Cristo no tiene fronteras, la obra de Cristo no está destinada a un solo país aquí en la tierra, sino al país celestial del cual nosotros somos ciudadanos, ¿verdad? Así que gracias a Dios por esa obra eterna que Él ha hecho, que nos ha unido más allá de la distancia, y bueno, que hoy podemos gozarnos juntos y vernos cara a cara. Así que voy a compartir con la ayuda del Señor, si me acompaña. A ver. Un segundo. Quisiera que me acompañen al libro de Santiago. Santiago, capítulo 1. Leo Santiago. Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer ahí el versículo 2 para empezar. Santiago 1:2 dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a leer una vez más: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pruebas o tentación, que es lo que vivimos, ¿verdad? Vamos a hablar y pedir al Señor que nos ayude a ver su obra en nuestra vida. Nuestro buen Dios y Señor, primeramente quiero darte gracias por Jesús, por la salvación tan grande que nos has dado, por este camino que nos has abierto a tu trono. Gracias porque podemos llamarte Padre, podemos decirte Papá, podemos venir con confianza sabiendo que nos escuchas y que respondes cuando pedimos conforme a tu voluntad. Y por eso nos has dejado tu palabra y nos has enseñado para que sepamos que quieres que crezcamos en tu gracia y tu conocimiento. Amén. Que tú eres el que da el crecimiento. Y eso es lo que te rogamos ahora como tu iglesia, Padre, con otras cosas. Que nos ayudes a conocerte mejor, a conocerte más, a ser edificados en esa gracia que nos has mostrado en Cristo. Que nos ayudes a crecer en el conocimiento de tu persona, de tu carácter, de tu obra. De que sí, Padre, podamos ser más y más como Jesús. Podamos ver también nuestro pecado y tu gracia y con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida podamos mortificarlo, para que el carácter de Cristo tome su lugar y así demos la gloria, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos. Tú conoces los corazones, sabes quién es tuyo y quién no. Y te ruego, Padre, que salves a aquellos que no te conocen, salves a quien esté presente, a quien escuche tu palabra, a quien no te conoce. Ten misericordia, Padre, extiende tu gracia y sálvalos para la gloria de tu nombre. Y mi Padre, también te ruego que me dé gracia y sabiduría para ser fiel al texto, para honrarte en todo lo que digo. Te pido, Padre, y te lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermano, no sé cuántas veces habrá leído usted Santiago y el resto de las Escrituras, pero Santiago realmente es un libro precioso, es un libro muy práctico, muy del día a día de nosotros, ¿verdad? Es de lo que vivimos a cada momento del día. Es muy práctico en todo lo que enseña, las comparaciones que hace, la vida de la iglesia, cómo nos ayuda a ver que Dios no hace excepción de personas, que Él tiene la misma gracia para el punto más alto de la sociedad, como también para el punto más bajo de la sociedad, porque para Él
no hay diferencia. Él es el creador de todas las almas y Él es el salvador de todo aquel que cree en Él. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando empieza, él dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, algo precioso porque sabemos que Santiago era medio hermano de Jesús, era uno de los medio hermanos de Jesús, que no creían en Él. Ellos no creían, la Biblia nos dice que sus hermanos no creían en Él, pero ellos creyeron en Él después de que Él resucitó, ¿verdad? Después de que Él cumplió lo que había dicho que iba a hacer, ellos creyeron en Él. Y eso, para nosotros, hermanos, es un ejemplo, porque lo mismo pasa en nuestras casas. Nosotros hablamos de Jesús, pero resulta que siguen viendo la misma persona de siempre, siguen viendo al mismo Leonardo de siempre. Entonces dicen, ¿quién es Jesús para vos? Yo me decís que te salvó, que te cambió, que te dio una vida nueva, pero yo veo a la misma persona. Lo que ellos tienen que ver, aquello que nos rodean es nuestra resurrección espiritual en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando vean a Jesús, van a creer en Él, no en nosotros, no en nuestras palabras, sino en Él. Y Santiago anima a los hermanos con ese ejemplo, que termina siendo un profeta de Dios y escribiendo la palabra. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Yo podría decir de mi hermano Jesús. Pero él está doblando sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Y dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bueno, sabemos que para esta altura difícilmente pudiéramos encontrar 12 tribus, porque él está haciendo su simbolismo, ¿verdad? Mostrando que es una epístola para todos los redimidos. Esto es algo escrito para toda la iglesia de Cristo, en todo lugar, para los redimidos de todos los tiempos. Esto es algo que está dirigido a nosotros también. Y cuando empieza esta epístola, empieza de una forma preciosa, porque enseguida él dice, hermanos míos, que esa era la consideración que tiene para con el cuerpo de Cristo. Él lo ve como sus hermanos. Y habla como un hermano que está exhortando a otro hermano, que lo está edificando. Recuerde que la palabra exhortación significa traer al otro al lado, como si usted trae al otro con un abrazo, y en el amor del Señor lo anima con la palabra de Dios, a darle la gloria a Dios, a dejar el pecado y a vivir para el Señor, a darle la gloria a Él. El griego es paracaleo, no se va a olvidar. Como usted me llama a mí, vení para acá, Leo. No se va a olvidar. Paracaleo es el griego que se traduce exhortar. Entonces, recuerde eso. Es así, lo trae, piensa en un abrazo a Leo. Sí. Lo trae al lado y le dice, mi hermano, Él nos salvó para que le demos la gloria. Te animo a que dejes esa vida, a que le demos la gloria a Dios. Decime cómo te ayudo, decime qué necesitas. Uno debe ver con compasión al otro, saber que necesita conocer más al Señor, y eso es lo que va a cambiar su vida. Eso es lo que va a llevarlo a ser como Cristo es. Entonces yo como hermano, y Dios me da la gracia para ver la situación y me mueve en amor y compasión a animar a mi hermano a ser más como Cristo. Y ahí va, es un acto de amor la exhortación. No, yo pensaba que la exhortación es un acto de acusación con el dedo, por favor. Es un acto de amor, es un acto de hermandad, trayendo al otro con amor al lado, para animarlo a ser como Jesús. Y él en ese tono dice, hermanos míos, tened, no es algo, no es una sugerencia, no es algo que está siendo una buena idea, no, es también mandamiento, es algo que no se puede evitar. Él dice, tened por sumo gozo, un gozo que pasa todo gozo, un gozo que sobrepasa el gozo que conocemos. Obviamente ese es el gozo que nos da el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque tales cosas no hay ley. Oiga, usted puede amar todo lo que quiera. ¿No hay una ley que le impida amar? ¿No hay una ley que le impida estar gozoso en todas las situaciones? ¿No hay una ley que le impida estar en paz cuando todo es guerra alrededor? ¿Sabe que hay una diferencia en la paz del mundo en la ausencia de conflicto? Pero la paz que Dios nos da, cuando Jesús dice, mi paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz que nos da Él es esa paz que nosotros podemos tener a pesar de estar en medio del conflicto. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que nos lleva a que nos vean como locos. ¿Cómo puede ser que esté gozoso, tranquilo y que todavía esté amando a los que le hacen mal? Eso es un testimonio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no nos están viendo a nosotros. Dicen, yo no conozco, este no era así.
están viendo la obra de Dios en nuestras vidas, están viendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Miren, si algo le tiene que tener gozo en su vida, son las pruebas. Y uno dice, este hermano está loco, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Entonces ahí vamos nosotros, ¿no? Pero la prueba es algo duro. No, la prueba es difícil. Oh Señor, estoy en la prueba. Alguien miente y no es la palabra. Alguien está diciendo algo que no es y no es la palabra. Porque la palabra dice claramente, como un mandato del Señor, inspirado por Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis, cuando estén en diversas pruebas. Y esa palabra de diversas pruebas, que significa, se puede traducir como diversos colores, gran variedad, una variedad muy grande. O sea, estamos hablando de todo tipo de pruebas. Pero ahora vamos a ir al punto. Santiago no se queda ahí. Dice, tengan gozo. ¿Por qué? Primero, porque los únicos que pueden ser probados en este mundo son los hijos de Dios. Jesús nos enseñó en Lucas 10:20 que debemos regocijarnos de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Pablo nos enseñó a los hermanos en Filipo y nos enseña a nosotros, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. ¿De dónde estaba escribiendo Pablo, mis hermanos? De la cárcel. Del calabozo. Estaba animando a sus hermanos que estaban libres a que se gocen en el Señor siempre, porque Él es nuestro gozo. Y el gozo de la salvación es el gozo que Él ha dejado en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces nos van a ver como locos. A ellos les parece cosa extraña que no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Dice, ¿cómo no buscás el placer del mundo? ¿Cómo no te complacés con las cosas del mundo? No, porque el apetito de mi alma, la sed de mi alma fue saciado completamente en Cristo. Él es el pan de vida. El que viene a Él no tiene hambre. El que en Él cree no tendrá sed jamás. Y Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Uno puede venir confiado a Cristo, que sabe que si viene a Cristo, va a encontrar un Salvador amoroso que lo va a traer a Él, que lo va a satisfacer por toda la eternidad, que le va a perdonar sus pecados y que lo va a guardar en sus manos por toda la eternidad. Va a estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es un motivo para tener gozo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué más necesita? Están todas las bendiciones. Usted está pidiendo bendiciones. Usted ya las tiene todas en Jesucristo, por toda la eternidad, en los lugares celestiales, donde ladrones no miran ni hurtan, donde el hollín no corrompe, donde la pobreza. Nada. Nadie lo puede tocar. Somos herederos juntamente con Cristo, ciudadanos del cielo. Ese es el gozo que nosotros tenemos en cualquier circunstancia de la vida y que nos permite ver esta vida y todo lo que pasa en esta vida con los ojos del Señor y no con los nuestros. Porque no solamente estamos en esa circunstancia, sino que sabemos, porque la palabra lo dice, en Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no, algunas cosas. No. Todas. ¿Dice algunas? No. Todas. Ok, a todas le sacamos una, ¿es todas? No. Todas. Entonces todas, en castellano, Sí, todas. es todas. Entonces dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces cualquier circunstancia que a un hijo de Dios le toca enfrentar en esta vida terrenal y pasajera que se pasa como una neblina, es una oportunidad para ser más como Cristo y darle la gloria a Dios. Entonces, uno dice, ahora vamos a ver qué es la prueba, pero ahí viene la prueba. ¡Wow! Ahí viene la prueba. Tengo una oportunidad de darle gracias a Dios por la salvación tan grande que me ha dado. Tengo una oportunidad de darle gloria a Jesucristo. Tengo una oportunidad de mostrar su carácter en esta dificultad. Cambia nuestra visión de la vida. Ya no somos la víctima. Oh, mire lo que estoy pasando.
Oh, qué momento difícil. Oh, parece que Dios se olvidó de mí. No, Dios se olvidó de vos. Dios no se olvidó de usted. Dios está formando a Cristo. Y para formar a Cristo necesita sacar de su corazón todos esos temores, toda esa desconfianza, Amén. todas esas dudas, para llevarlo a la certeza de la fe, a la convicción de la fe, para que usted mire con los ojos de la fe, para que pueda vivir con fe, por fe, y que pueda gozarse en el Señor siempre. Amén. Sea lo que sea que venga, lo que venga, cuando venga, donde venga, el Hijo de Dios va a estar firme y seguro, confiado como un león, porque sabe que si Dios es con él, ¿por qué contra él? Sabe que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la prueba de esto, mis hermanos? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos nadando en el lodo cenagoso, en el pozo de nuestra desesperación. Y entonces Dios en su gracia nos sacó, puso nuestros pies sobre la roca, enderezó nuestros pasos, puso en nuestra boca un cántico nuevo, alabanza a Dios, que oirán muchos y temerán. Él nos hizo una nueva criatura, nos trajo para Él. Y para hacerlo, Él mismo descendió del trono, se vistió de barro como uno de nosotros. A Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dejó su estado glorioso, porque mis hermanos, si Él se hubiera acercado a este mundo en su estado glorioso, este mundo ya hubiera sido consumido. Porque Él es santo, santo, santo. Su gloria está más allá de nuestro entendimiento. Su santidad está más allá de nuestro entendimiento. Él no va a habitar con el malo. El malo no se levantará en la congregación de los justos. Porque Dios es santo. Entonces, en esa condescendencia para con su pueblo, que el Padre escogió antes de la fundación del mundo, que lo puso en el Hijo antes de la fundación del mundo cuando lo escogió, cuando inmoló al Cordero antes de la fundación del mundo para salvar a sus escogidos. En ese trato con el mundo, envió al Hijo, que dejó ese estado glorioso, se vistió de barro como uno de nosotros, y más que uno de nosotros, porque Él vino para ser siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Se vistió de barro y se puso a los pies del Señor, a hacer su voluntad en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, a darle la gloria, a obedecer al Padre. Y se hizo un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tiene el valor de nuestra salvación, el valor eterno, perfecto, santo, puro del Hijo de Dios, cargando con nuestros pecados. Como dice Isaías, hablando de nosotros, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él hizo que el santo y justo Hijo de Dios fuera hecho pecado en esa cruz del Calvario, cargando con nuestra maldad. El Hijo fue desamparado por el Padre en la cruz, porque Dios no tiene comunión con el pecado. El Hijo fue hecho pecado en esas 3 horas de oscuridad. La tierra tembló. El Señor Jesucristo dijo, consumado es, tetelestai, la deuda fue cancelada. Fue pagada toda la deuda del pueblo, fue quitado de medio el pecado, fue consumada la obra y exhaló y entregó el Espíritu, porque a Él nadie le quitó la vida. Él mismo la puso para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibió del Padre. Y se fue a la tumba esos 3 días para dejar atrás el pecado y nuestra vida en el pecado, y al tercer día, sin ningún esfuerzo, porque es imposible que la muerte lo pudiera retener, nos dice Pedro. Él se levantó de la tumba, acomodó su ropa en la esquina, pasaron los ángeles, se abrió la roca y Él salió victorioso del pecado, de la muerte, de Satanás. Salió a buscar a sus discípulos, se mostró a ellos por 40 días, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas en el trono de gloria que le corresponde por derecho propio. Y desde ahí Él está reinando y gobernando toda la existencia, escuchen, para el bien de su iglesia. Porque nos vamos a la gloria con Él. Ahora mire el tiempo que nos resta en la carne, de otra manera. Y entonces va a entender por qué Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en esas pruebas. Papá me está dando una oportunidad de que le dé la gloria. ¿Qué es lo que Dios prueba, mis hermanos? Fíjense, dice,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Acá tenemos un conflicto en español que no está en el original. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 2, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra para pruebas en griego es la misma que se traduce tentación, peiramos. Entonces uno dice, podría poner ahí, cuando os halléis en diversas tentaciones. A veces nosotros sacamos la idea, vaya a saber de dónde, en qué momento de la historia, de que la prueba es algo bueno y la tentación es algo malo. Pero la Biblia nos dice que la prueba y la tentación son exactamente lo mismo. Entonces dice, cuando os halléis en diversas tentaciones, escuche, dice, sabiendo que la prueba, y ahí la palabra para prueba, es otra palabra en griego. Es el griego doquimio, que significa comprobación. O sea, es algo que es puesto a prueba. En este caso, piensen en el oro. Pedro lo dice, lo voy a leer en 1 de Pedro 1:7, dice así, hablando de esa salvación que está guardada por el poder de Dios, en el versículo 6 del capítulo 1 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿se acuerdan de lo que dice Santiago en el 4? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente desaparece por un poco de tiempo. El mismo lenguaje que está usando Pedro. Pedro dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, o sea, por esta vida terrenal y pasajera que nos queda en la carne. No sé cuándo te salvó el Señor, si joven, si ya mayor, si ya anciano, como mis hermanos acá. Yo no sé cuándo te salvó el Señor. Pero sé que el tiempo que nos resta en la carne es breve. Aquí los hermanos hay que levantarse delante de las carnes, no se pongan mal. El tiempo que nos queda es breve. Mírenlo por donde lo miren. ¿Cuánto le quedan? Vamos a poner que le quedan 50, 100. Vamos a poner que usted va a vivir como Abraham, 175 años. Ahora levante ese granito de arena en la playa de la eternidad y se va a dar cuenta que eso no es comparable con la gloria de Dios. Es un tiempo pasajero. Y dice, ¿para qué tengo este tiempo pasajero? Para que usted muestre quién es Cristo y que los que no le conocen vengan a Él. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando su fe sea aprobada. Miren, dice, hablando de esa salvación, Pedro dice, en lo cual, 1:6 de Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, se gozan, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y esto nos muestra que las pruebas en nuestra vida son necesarias, es algo que tiene que ocurrir, no se pueden evitar. Si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba, y esta es la misma palabra ya, doquime, para que cuando se compruebe esa fe, miren cómo lo ilustra Pedro, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos tienen algo de oro? No me muestren si lo tienen acá. Por favor, uno nunca sabe. Pero veo que el oro tiene distintas K, 18, no sé cómo sacar, 18 K, 24 K. Son los quilates. 10, 14. Los quilates. Esos quilates se le meten al oro bajo la presión del fuego. Se pone el oro bajo presión y cada vez que se lo pone bajo presión, cuanto más presión le pone, más escoria sale del oro y más puro queda. Ahora, el punto no es a ver si es oro. El punto es purificable. Acá no hay duda de si es oro o no. O sea, a ver, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un don de Dios, mis hermanos, lo recibimos por la gracia de Dios. O sea, Dios no necesita saber si nosotros tenemos fe, porque Él nos dio la fe para creer. Entonces, Él no está probando a ver si nuestra fe es verdadera. Él no está probando a ver si tenemos fe. No, Él lo que está haciendo es purificando nuestra fe. Está limpiando nuestra fe. Le está sacando los temores a la fe. Le está sacando la duda a la fe. Le está sacando la ansiedad, la preocupación. Está purificando la fe bajo la presión de la prueba. Por eso Pedro lo compara con el oro. Dios creó el oro. Y Dios nos enseñó a purificar el oro. Y lo usa como un ejemplo. Dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe que es probada,
que es probada y purificada, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo se va a ver la alabanza, la gloria y la honra de la fe que nos ha dado? Cuando Cristo venga a buscar. Cuando estemos con Él. No busque reconocimiento ahora. Lo que tiene que buscar ahora es que Él sea glorificado, que Él sea honrado con su vida. Que su vida sea una alabanza continua al único que merece la gloria y la honra, que es Jesucristo. Entonces, viendo eso es lo mismo que significa, volviendo a Santiago 1, la palabra sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce nos indica que hay un fruto. Entonces, ¿qué es la paciencia? Acá la palabra para la paciencia es el griego hupomón. Hay dos palabras que se traducen paciencia en el griego, hupomón y macroxumne. Hupomón se traduce así, como paciencia. Vamos a ver la otra. Entonces, ¿conoce la palabra longanimidad? Así se traduce macroxumne. Ahora, normalmente la vemos las dos como paciencia. Usted tiene que ver cuál es la verdadera palabra. ¿Por qué? Porque hupomón indica una constancia de ánimo cuando uno está sometido a presión. Entonces muestra el carácter de la fe en Dios del cristiano, que a pesar de la presión que está teniendo por la tentación de este mundo, sigue con el ánimo constante para darle la gloria a Dios. Bien. Vamos de vuelta. A pesar de la presión, de las tentaciones de este mundo, del sistema de este mundo, de todo lo que nos rodea, y vamos a ver que no es culpa ni del diablo ni de lo que está afuera, porque Santiago mismo lo explica acá un poquito más adelante. Enseguida lo vamos a ver. Pero esa tentación nos pone a nosotros bajo presión. ¿Sabe cómo se prueba la fe? Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, su fe es probada. En cada decisión que usted toma en su vida, no estoy hablando de las cosas grandes. Mire, las cosas grandes, todos tenemos miedo, buscamos 38 consejos, oramos 50 años, etcétera, etcétera. Pero después agarramos y tratamos mal a nuestra esposa, o a nuestro esposo. Si usted es una hermana y tiene esposo, lo trata mal, trata mal a sus hijos, trata mal a un hermano, hace algo indebido en su trabajo, y así. Pero yo no soy borracho, no me drogo, no robo bancos, todas cosas grandes. Pero son, como dice la palabra, son las pequeñas zorras las que destruyen los grandes viñedos. Hermanos, no son las grandes decisiones que son las fáciles de tomar, sino las pequeñas que enfrentamos todo el día en nuestras vidas, las oportunidades para darle la gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es probada la fe? Bien, usted tiene que tomar una decisión, lo que sea. Entonces, siempre va a tener dos opciones: o satisface su carne, o le da la gloria a Dios. Es simple. O sea, no hay más, no hay 3, no hay 4, no hay 5, no lo tiene que pensar, no tiene que saber matemática avanzada. Son dos opciones: o satisface su carne, o le da la gloria a Dios. Su fe puesta bajo presión para que el oro brille cuando usted, en lugar de hacer lo que todo el mundo sin Cristo hace lo que el carácter de Cristo nos enseña que tenemos que hacer. ¿Cómo lo dice Pablo en 1 Corintios? Mira, acompáñame por un momento a 1 Corintios 10. Yo sé que lo conoce. El versículo 12 dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que lo sabe. Mire que no caiga. Fíjese que sí. No os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Cuál es la palabra para tentación? Peirasmo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos peirasmos, en diversas pruebas, tentaciones. La misma palabra. Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, acá no es una tentación irresistible, una tentación angelical, un ángel caído, o algo, una fuerza sobrenatural nos está tratando de llevar a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿No? Las tentaciones son humanas porque, como vamos a ver en Santiago, salen de nuestro corazón y salen de nuestro propio deseo. Ahora, ¿por qué usted tiene una tentación? ¿Cuándo tiene usted la tentación? Cuando usted sabe la verdad. Cuando usted es enseñado e instruido en la verdad. Cuando usted es instruido en la Escritura
y puede discernir la voluntad de Dios por la obra del Espíritu Santo, y puede interpretar la Escritura, y puede ser entendido la voluntad de Dios, como nos enseña Efesios 5, y comprueba lo que es agradable al Señor, quiere decir que usted conoce la verdad. Entonces, cuando usted es tentado, es porque en ese momento usted va a reaccionar como siempre reacciona, satisfaciendo su carne, o va a hacer lo que tiene que hacer, que es lo que Dios le enseñó, porque es la palabra la que nos instruye en justicia. Entonces usted tiene la verdad y ahora está tentado a volver a la vida vieja, a satisfacer al viejo hombre. Está tentado. Por eso Pablo dice en Gálatas 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, eso significa que usted y yo vamos a tener deseos de la carne. Pero el mandamiento de Dios es, no los satisfaga. Entonces, cuando nosotros somos tentados, tenemos esas dos opciones. Conocemos la verdad, pero queremos hacer las cosas como antes. Sabemos que tenemos que actuar con amor, con compasión, pero igual nos enojamos. Sabemos que tenemos que hablar para edificar, pero igual levantamos la voz, gritamos, maltratamos, insultamos. Sabemos que tenemos que ser honestos y veraces, pero igual hacemos algo indebido. Porque nuestra carne está acostumbrada a eso. Entonces Dios dice ahí también en Gálatas que el Espíritu está en nosotros para que se oponga a nuestra carne, para que no hagamos lo que queramos. Y que dejemos las obras de la carne y que entonces avanzando va a llegar, más el fruto del Espíritu es. Dejen las obras de la carne y vamos a que el Espíritu Santo dé fruto. Siga el Espíritu Santo, siga la guía del Espíritu Santo. Entonces, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sale de su corazón, de su propia humanidad, de su propia debilidad. Pero, dice la promesa de la palabra, fiel es Dios. O sea, más que una promesa, hermanos, es el carácter de Dios. Dios es fiel, siempre. Y quiere decir, cuando Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y no solamente lo va a hacer. Recuerde que Dios ha decretado todo lo que pasa, todo lo que sucede desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Él dice que va a hacer algo, es porque ya está hecho, aunque nosotros todavía no lo recorrimos. No es que Dios ahora está mirando y de repente toma decisiones por la situación o por lo que le parece mejor en ese momento. No, hermano, todos los caminos de Dios son perfectos. Y Él ya lo determinó. Entonces, ¿qué demuestran todos esos caminos? Que Él es fiel y que su palabra siempre se cumple. Por eso dice, pero, ¿sí? No se ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. En contraste, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, más de lo que podéis soportar. ¿Y cómo nos ayuda a soportar la tentación? Dice, si no quedará también con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, que la forma de soportar la tentación es tomando la salida. La pregunta es, ¿cuál es la salida? La salida, hermanos, es la verdad que Dios nos enseñó antes de que nosotros seamos tentados. Él nos enseña lo que le agrada, nos enseña la verdad, entonces viene la tentación y la salida de esa tentación es hacer la voluntad de Dios y darle la gloria. Es actuar con un ánimo constante para darle la gloria a Dios a pesar de la presión que esa tentación me está poniendo. Y por esa presión de la tentación en los momentos más difíciles, entonces nosotros vamos a brillar como el oro y le vamos a dar la gloria a Dios mostrando el carácter de Cristo. Es práctico. Y es precioso saber que Dios está con nosotros todo el tiempo, ordenando todas las cosas para nuestro bien, porque Él va a formar a Cristo. Entonces esas pruebas de nuestra fe están puestas ahí para purificar nuestra fe, para sacar el pecado, y para que en lugar de ese pecado, siempre recuerden, si usted mortifica un pecado, ese lugar tiene que ser ocupado por el carácter de Cristo. No se puede solamente mortificar el pecado y después sentarse a aguantar. No. La forma de pasar esa tentación y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios es mortificar el pecado y en lugar de eso que hacíamos antes, tiene que ocupar el carácter de Cristo. Entonces vamos siendo más y más como Él. Ese es el verdadero crecimiento cristiano, la santidad de nuestras vidas, el ser conformado a la imagen de Jesucristo. Como les dije antes, hay dos palabras, hupomone y macrosumia. Hupomone habla de la
de la constancia de ánimo bajo la presión, para dar la gloria a Dios, la presión de las circunstancias. Macro Tsumi habla de la constancia de ánimo bajo la presión de las personas que nos son adversas. Ese es otro tipo de paciencia. La palabra lo distingue. No es lo mismo que una circunstancia sea adversa a que una persona se nos oponga. Esa es la longanimidad, la constancia de ánimo en esa oposición. Eso no está en el texto de Yapa. Y dice, ¿usan Yapa acá? Cuando dan algo extra, Yapa este. Ñapa, Yapa, ñapa. dale algo que le den un caramelo más. Una ñapa. Ese va de Ñapa. Gracias a Dios. Entonces, fíjese, el 4 dice, más o pero, ese es un pero, en contraposición, más tenga la paciencia, se compone, su obra completa, o sea que eso va creciendo, se va perfeccionando. ¿Sí? Estamos en el versículo 4 de Santiago. Dice, más tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea Enteramente preparado. Enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto. Esa palabra habla de la madurez cristiana, del crecimiento cristiano. No porque usted vaya 20 años a la iglesia, es maduro en Cristo. La madurez viene por el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Por la muerte del pecado y por poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas a través del carácter de Cristo. Eso es darle la gloria a Dios. ¿Qué pasa bien? Darle la gloria a Dios no es solamente decir gloria a Dios, gloria a Dios. Está bien, lo puede hacer. Darle la gloria a Dios es mostrar su carácter en nuestras vidas. Porque Él hizo todo para la manifestación de su gloria, para que todo el mundo sepa quién es Él y cómo es Él. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Entonces, este cuerpo tiene que mostrar lo que la cabeza es. Y así como Él es, nosotros tenemos que ser en este mundo y mostrar su carácter a quienes no lo conocen. Lo tienen que conocer a través de Él. Eso es darle la gloria a Dios. Andar con el amor de Cristo, con la paciencia de Cristo, así. Entonces dice, más tenga la paciencia, mire, la prueba de la fe produce paciencia. Pero fíjese que la paciencia tiene que ser producida. ¿Y cómo se produce la paciencia? Con la prueba de la fe. Entonces, la prueba de la fe, esas decisiones constantes que hay que tomar entre lo que yo quiero y lo que Dios le agrada, son necesarias para producir. O sea, pusimos la fábrica en marcha. La máquina está en marcha y ahora tiene que producir. Entonces, somos probados constantemente entre darle la gloria a Dios o satisfacer nuestra carne. Y en la medida que le vamos dando la gloria a Dios, esa paciencia, esa constancia de ánimo, nos va fortaleciendo en las convicciones, en la verdad de Dios, en nuestra fe en Dios, nos hace caminar por fe, nos hace andar en amor, nos hace andar gozosos, con paz, etcétera, etcétera. La prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia, su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, enteros. O sea, completos en Cristo, como dice Colosenses 2:10. Señor, estamos completos. Y el propósito de Dios es hacernos como Él, para que estemos completos, sin que nos falte nada. ¿Cómo lo hace? A través de probar nuestra fe. Entonces, se mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahora viene la parte donde viene la prueba y nos dice, ay Señor, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Y empieza a llamar al hermano, a la hermana, al pastor, le manda mensaje, el pastor no me contesta, y yo no sé qué hacer, y estoy acá en casa, ¿qué hago? ¿Lo mato a mi esposo o lo dejo vivir? Pastor, ayúdeme, por favor. ¿Qué hago en esta situación? No lo mate. Sabe que no tiene que matar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, uno necesita sabiduría. Y Santiago, tan humano como nosotros, está inspirado por Dios, lo sabe perfectamente. Sabe que nosotros necesitamos la sabiduría de lo alto. Sabe que necesitamos el temor de Dios. Sabe que necesitamos discernir la voluntad de Dios. Entonces dice, estás en un momento que estás en esa encrucijada y no sabes qué hacer, y no sabes qué decisión tomar, no sabes qué es lo que le agrada a Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídale a Dios. Esta sabiduría que se ofrece acá, de pura gracia, que el Señor nos ofrece acá, es una sabiduría para que pueblo. Señor, tú quisiste ponerme en esta situación. Tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes a qué soy tentado. Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amén. Enséñame cómo he de andar, enséñame cómo he de darte la gloria. Enséñame qué es lo que te agrada. Padre, háblame por tu palabra. Padre, haz que el Espíritu Santo me guíe a los buenos pastos. Enséñame, Señor, dame sabiduría. Y fíjese lo que dice. Tiene sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos, abundantemente. O sea, Dios le va a dar más de lo que usted pide. Eso significa abundantemente. Y después de que se lo va a dar sin reproche. No solamente le va a dar lo que usted necesita y más para que usted crezca y esté firme, sino que aparte jamás se lo va a reprochar. Jamás le va a decir, no me moleste que estoy ocupado. Dios tiene una sola ocupación, atender a sus hijos. Para la gloria de su nombre. Vaya con confianza, con certeza al trono de la gracia, porque ahí va a hallar la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Y pida sabiduría, porque Dios le enseñó a pedir sabiduría. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a contestar. Entonces vaya y pida, pero pida con fe. No dude. Pida sabiendo que viene a Dios, porque Dios le va a dar la respuesta que usted necesita. Porque Dios le va a dar la sabiduría que usted necesita. No diga, ay no, pero yo acá con mi pecado, bueno, Dios ya sabe, pero ya molestar otra vez a Dios y siempre lo mismo. Y empieza, seré creyente, seré... ¿Cuándo dependió su salvación de su conducta? ¿Cuándo es que Dios dijo que si usted se portaba bien iba a ser su hijo y si se porta mal, fuera? ¿En algún momento? Con Él es todo certeza y seguridad. Él siempre cumple su palabra. El que empezó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, lo estábamos cantando. Hasta el día de Jesucristo. Él no nos va a abandonar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi espíritu irá con vosotros. Él nos selló con el arma del espíritu. Nosotros tenemos parte de los bienes venideros morando con nosotros. ¿Cómo nos va a dejar? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Le será dada. No hay un ápice de duda. Le será dada. No hay, en dominicano, no hay ni un chin de duda. ¿No tenían ese? Ni un chin de duda. Nada. El 6 dice, pero, otra vez encontraste, vida con fe, no dudando nada. Sepa que va a su Padre que está en los cielos. Sepa que Él lo va a recibir. Por más duro que sea su pecado, por más feo que le parezca su error, usted tiene que saber que ese pecado ya fue cargado sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Él lo pagó muriendo bajo la ira de Dios y que el pecado fue quitado del medio de una vez y para siempre. Usted no está tratando con el juez, usted está tratando con su papá. Está yendo a casa a buscar ayuda de papá. Y si ustedes siendo malos sabréis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo que se lo pide? Pídale sabiduría, el Espíritu que mora en nosotros. No haga sabiduría, no dude. Dios lo escucha. Su Dios de gracia. La gracia y la justicia son los cimientos de su trono, mis hermanos. Vida con fe no dando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar. La ola, ¿no? Bien. ¿Alguna vez una ola que se quede ahí en la playa? ¿Que se queda a jugar con ustedes? No. Viene y se va. Cuando nosotros dudamos, bueno, porque no proviene de fe pecado. Si nosotros no le creemos lo que Dios nos
nos dice en su palabra, si no creemos que Él nos va a dar sabiduría, si no creemos que Él nos oye, si no creemos que Él contesta, entonces vamos a estar todo el tiempo fluctuando. Entre, ay, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿Me escuchará o no me escuchará? ¿Me dará o no me dará? Ni vaya. Pide con fe. Ah, no diga, bueno, estoy con dudas y me acuerdo que Leo Compa le dijo que ni vaya. No. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios por la duda y vaya. No deje de ir, porque Él lo va a recibir y Él le va a responder. No sea como la ola del mar. No sea arrastrado de aquí para allá por los temores, por las ansiedades, por las preocupaciones, por los propios deseos de su carne. Que no lo lleven como si fuera un trapo en el viento. ¿Usan trapo? Sí. Gracias. Me estoy derritiendo, ¿eh? Vamos a ir agua. Se dieron un helado. Tiene agua de por ahí. Soy una paleta ahí en la zona colonial. Ok. Un minuto. Ahora tengo agua también en la camisa. Okay. Muchas gracias. Entonces, gracias. Hacemos al 7. Es bien claro, dice, no piense pues, o sea, en base a eso, a esa explicación de la obra, de echar una parte a otra, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué es necesario? El que se acerca a Dios, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. galardonador de los que le buscan. Ay, Dios mío. ¿Cómo se acerca usted a Dios? Porque cree que le hay. ¿Cuántos de los que están presentes, no levante la mano porque yo sé que son todos, pero cuántos de los que están presentes oran en su corazón, sé que nadie escucha, pero tiene la plena certeza de que Dios lo está escuchando? ¿Vive así? Es cuando Pablo dice, orad sin cesar, y uno se imagina todo el día de rodillas sobre el maíz, las 24 horas, y ya no tiene nada más en la vida que hacer. El camino al trono está abierto. Está bien que nosotros tengamos tiempo de oración, donde buscamos al Señor. Nosotros podemos acudir al Señor en todo tiempo, y cuando la tormenta nos asuste y nos empecemos a hundir, podemos gritar, Señor, sálvame. Y Él va a extender la mano y nos va a sacar del agua. Y no va a decir, ¿por qué oraste? Si yo estoy acá para ayudar. ¿Recuerdan la situación de Pedro? No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Vaya con fe, crea en Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está con esas dudas? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como, creo que hay como cristianos que parece que ahora está tomando en serio la vida cristiana. Y ahora parece que no. Y ahora parece que sí, no, y ahora parece que no otra vez. Y él va, y le dice, hermano, ¿usted puede ayudarnos? Sí, puedo ayudar. ¿Y dónde está el hermano que puedo ayudar? No sé qué le pasó, ¿alguien sabe algo? Y desaparece por 3 semanas. Y después aparece. Y dice, ¿qué pasó? Porque cuando hay un doble ánimo en nosotros, cuando estamos dudando, y empezamos a pensar que nuestra vergüenza es más fuerte que la gracia de Dios, nos empezamos a esconder. Como Adán en el Edén, ¿recuerdas? Ahí viene Dios. Aún las tinieblas no me encubrirán de ti. Tú resplandeces en medio de la noche. Para ti lo mismo las tinieblas que la luz. Somos 139. Y no es porque a Dios le dé lo mismo las tinieblas que la luz. Está hablando de su omnisciencia. Él sabe todo, ve todo, siempre. ¿A dónde vive tu presencia? ¿A dónde me esconderé de Dios? Pero a veces pensamos como Adán, que nos podemos esconder de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y había un problema en la iglesia, había excepción de personas. Venía la persona adinerada y le decía, venga, pase. Usted acá quiere ir a huir. Necesita algo, pídalo, por favor. Y ahí entra la persona de una condición más humilde y dice, ¿sabe qué? No hay más lugar acá, no se queda allá atrás, paradito. En lo posible, ahí ve que está la reja, ahí tenés un pasito para atrás.
Eso estaba pasando en la iglesia. Era una vergüenza. Porque esa era la prueba de la fe que ellos estaban pasando, la acepción de personas. Y él les dice, Dios, para Dios no hay acepción de personas. Ustedes están haciendo no le agrada a Dios. Ustedes no deben ser solamente oidores de la palabra, tienen que ser hacedores. Porque Él es el que nos hizo renacer por la palabra de Dios. Él es nuestro Salvador. Entonces acá hace una referencia a lo que va a tratar en todo el libro y por eso lo adelanté. Pero dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Usted es pobre. Yo soy pobre. Usted es pobre. Y estoy aquí por la gracia de Dios nada más. No es algo que yo podría haber hecho. Y estoy acá igual. Usted es pobre. Gloríese en la exaltación. Estar en el cuerpo de Cristo, sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Porque a Él no le importó su condición económica en este tiempo, en esta vida. Él vino y lo salvó. Pasó con el poder del Evangelio y las puertas del Hades no lo pudieron retener. Entró y lo sacó de la muerte a la vida. ¿Y sabe qué? Fíjese lo que dice. Dice, pero el que es rico, ¿en qué se tiene que gloriar? En su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque el rico tenía su esperanza puesta en la riqueza. Pero cuando Dios lo salvó, ¿sabe qué hizo? Atravesó las puertas del Hades y lo sacó del mismo lugar que sacó al pobre para traerlo a la vida. Entonces la salvación es la misma para todos. No importa su condición económica. Usted y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo o el de Félix? No es más grande que el suyo. Es el mismo. La salvación que Dios nos dio a nosotros, la misma que le dio a usted. Usted es lo que cree. Entonces no hay diferencia. La condición económica es una circunstancia en la cual Dios nos puso. La condición social es una circunstancia en la cual Dios nos puso para que nosotros tengamos llegada y acceso a personas que otros no tienen. Para que vean a Cristo y para que escuchen el Evangelio. Por eso dice, que de humilde condición, gloríese, el que está sentado en lugares celestiales con Cristo. Y el que es rico, gloríese en su humillación, porque tuvo que reconocer que todo eso que tenía no era suficiente para redimir en manera alguna el alma del hombre, como dice Salmo 41. Necesitó ir a Cristo. Y hoy está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, al igual que el pobre. Es una diferencia. ¿Por qué? Dice, porque cuando sale el sol contra el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y ahora sigue hablando así, porque hay varias referencias al rico en el libro de Santiago, que están maltratando al otro, que no le están dando el salario, que están abusando de aún de sus hermanos. Está diciendo, ¿seguro que estás sentado con Cristo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Considéralo. Dice, ¿estás haciendo lo que Dios dice? ¿Estás honrando a Dios? ¿O estás usando tus preferencias, tus gustos personales? ¿Estás abusando de tu poder por cosas materiales de esta vida? Cuando sale el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo, todo se marchita. Toda la gloria de esta vida es quemada. No queda nada. Y lo único que va a resplandecer es lo que está en Cristo. Amén. Con Él. Cubierto por su justicia, no la justicia que las cosas de esta vida nos pueden dar. Porque esas justicias son como trapos de inmundicia. Dice en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra para la tentación ahí es cuando os halléis en diversas pruebas. Bailamos. ¿Por qué bienaventurado? ¿Quién es el verdadero bienaventurado? Usted mira el libro de los Salmos, empieza con el Salmo 1, va a encontrar bienaventurado el varón que no anduvo, ¿recuerdan? Sí. Ese es un salmo mesiánico, hablando de Cristo. Él es el único y verdadero varón bienaventurado. Y nosotros somos bienaventurados porque el Padre nos puso en Él. La bienaventuranza de Cristo es nuestra bienaventuranza, por la gracia de Dios. Él es el bienaventurado.
Y cuando habla de un varón bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta, que resiste, que mantiene un ánimo constante, ¿sí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, la comprobación, la purificación del oro, cuando haya resistido, cuando haya pasado esa purificación a la que lo somete la tentación y salga más brillante que el oro, dice, cuando haya resistido la prueba, y esto ya habla, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ser probados, porque es necesario todo el poco de tiempo. Y esto apunta al final de esos días. Dice, cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida. Ahí está la salida. Yo quiero una corona. Entonces ahora cuando venga el pecado le voy a decir, no, porque yo quiero mi corona. ¿Sabes cuál es la corona de vida? Ese día que hayamos perseverado hasta el fin, porque Cristo nos sostuvo, Cristo nos guardó, Cristo nos libró y nos guardó en sus manos hasta el final. Ese día que le veamos cara a cara y seamos como Él es, vamos a ser coronados perfecta y enteramente con la vida de Cristo por toda la eternidad. Amén. No imaginen coronas de jactancia, coronas de premio. Vamos a ser coronados con la vida de Cristo por toda la eternidad. Por eso Él nos guardó. Como dice Mateo 24 cuando habla de los cristianos en los tiempos difíciles del milenio, de la era evangélica, y dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es una salvación por obra, es porque el que es de Dios va a perseverar hasta el fin. Porque Dios lo va a guardar hasta el fin, y a Dios no se le escapa a nadie. Dios nos tiene en sus manos y de ahí nadie nos puede arrebatar. Nadie. Entonces, cuando haya resistido la prueba, cuando llegue a ese día final cubierto con la justicia de Cristo, va a ser coronado con la vida de Cristo. Es la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se acuerdan cuando decíamos antes? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les suenan bien, ¿verdad? Acá dice a los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios? Dice el 1 Juan 4, nosotros le amamos a Él Porque porque nos amamos Él nos amó primero. Dice Romanos 5:5 que Él derramó su amor en nuestros corazones por su Espíritu. Entonces Él, cuando nosotros no teníamos amor, nos amó, nos derramó su amor en nosotros para que nosotros le amemos a Él. ¿Quiénes son los que le aman? Son sus hijos. Aquellos que Él salvó, aquellos que Él les cambió el corazón, que les puso un corazón de carne, que puso en ese corazón su Espíritu y puso temor de Él, y con su Espíritu puso el amor de Dios para que ahora nosotros podamos amar como Dios nos amó a nosotros. Entonces, ¿por qué resiste la prueba? Porque ese placer terrenal y pasajero que nos ofrece la satisfacción de la carne no tiene comparación con las glorias venideras, con la vida que Cristo nos ha dado. Entonces lo amamos a Él y por ese amor a Él dejamos el pecado atrás para manifestar su gloria y un día lo veremos cara a cara. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso hacemos en este tiempo, ¿verdad? Entonces dice, el 13, cuando alguno es tentado, ahí razón. No diga que es tentado de parte de Dios, la misma palabra. O sea, cuando dice, Señor, ¿por qué me pusiste en esta tentación? No. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios por acusarlo de algo que Dios no hizo. Deme sabiduría, Señor, para hablar las cosas. Entérame. Ayúdame a darle la gloria. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, Señor, ¿por qué me pusiste en este lugar tan difícil? ¿Se acuerda del general de Saúl? ¿Verdad? Que estaba con uno de los hijos de Saúl, con José, y tomó a la concubina de Saúl. Y cuando viene a reclamarle, ¿por qué estás con la mujer de mi padre? Saúl ya estaba muerto, pero no ofensa al rey. Y Abner dice,
¿Por qué me echas a mí encima el pecado de esta mujer? No, vos no entendés, yo hice esto porque vos no sabés en la situación que estaba. Ah, ¿tú sabes qué está diciendo usted con eso? El rey de todas las situaciones, el que controla absolutamente todas las cosas, lo puso en esa situación y lo tentó. Y cuando usted sea tentado, tiene que saber que no fue Dios. Que eso que está ahí determinado por Dios es una oportunidad a darle la gloria. Por eso antes nos dio la salida, con la verdad de su palabra. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el mal. Él es totalmente impasible. Él no es movido ni por las circunstancias, ni por los sentimientos, ni por las emociones. No. Usted se puede sorprender de lo que pasa, pero Dios no se sorprende porque Él lo determinó de esa manera. Entonces Él no se sorprende. Él está viendo transcurrir lo que Él determinó para su gloria. Y está manifestando plenamente su gloria. Dice, Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿De dónde viene la tentación? De la propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La definición de concupiscencia es un deseo ardiente. Ahora, el deseo ardiente puede ser por cualquier cosa. Usted puede tener deseo ardiente por los dulces, puede tener deseo ardiente por el chicharrón, puede tener un deseo ardiente por el trabajo, puede tener un deseo ardiente por la familia, puede tener un deseo ardiente por el estudio, puede tener un deseo ardiente por la sensualidad, puede tener un deseo ardiente por cualquier cosa de la vida. ¿Por qué tiene ese deseo ardiente? ¿Por qué se llama deseo ardiente? Porque es un deseo que es como que nos quema hasta que es satisfecho. Eso es la concupiscencia. Esa es la forma en que nosotros vivíamos antes. Nos quemaba y lo satisfacíamos, y nos quemaba y lo volvíamos a satisfacer. Y entonces estábamos en esa situación y lo hacíamos porque no teníamos ningún problema. Pero cuando Dios nos salvó y puso su espíritu en nosotros, entonces nos mostró otro camino. Para que ya no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, cuando uno es tentado, tiene que saber que esa tentación está saliendo de su corazón. Ahora, sepa que puede ser que lo que a usted le tiente, no lo tiente a su hermano que está al lado. Porque es personal. Y a veces son cosas que nos pasan en el corazón y que nadie las ve, y nadie las sabe. Y estamos luchando con eso. Luche. Y sigue luchando. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Y sigue luchando. Y sigue resistiendo el engaño de Satanás y del sistema de este mundo que le va a ofrecer todo lo que sea posible para que usted satisfaga ese deseo ardiente. Pero eso está saliendo de ahí. Entonces, algo que está acá y lo tienta a usted, a mí no me produce nada. O me tienta a mí y a usted no le produce nada. Porque es de la propia concupiscencia, del propio corazón. Entonces, tiene ese deseo, dice, cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Fíjese, es como una relación entre un hombre y una mujer. ¿Vio la mujer ramera de Proverbios 5, de Proverbios 7? Está hablando de la relación con el pecado. De cómo lo seduce, de cómo lo enlaza y cómo hace concebir el pecado. Es exactamente lo mismo. Ahora, bien, dice entonces la concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Le ofrece algo que le gusta y lo empieza a seducir, lo empieza a mostrar más y más, lo empieza a seducir para que usted venga. Y cuando viene, dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué es la concepción? ¿Usted sabe, no? La relación entre el hombre y la mujer, como que queda embarazada, es el resultado de ese acto. Entonces acá habla de una atracción y una seducción que nos lleva a una relación íntima con el pecado, y esa relación íntima con el pecado da a luz, dice el texto, la muerte. Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, la avaricia? ¿De dónde salen todas esas cosas?
el corazón dijo el Señor Jesús. Es nuestra propia concupiscencia, llamándonos. Entonces dice, cuando uno entra en esa relación íntima con el pecado lo empieza a seducir, uno se une con el pecado, concibe el pecado, y cuando consuma el pecado, da luz de amor, nos separa de Dios. La palabra muerte significa separación. Nos separa de la comunión con Dios. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Esta cosa os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, o mejor dicho, mejor traducido, o cuando alguno peque, sepa que abogado tenemos en Jesucristo para con el Padre. Y está abogado por nosotros. Entonces, cuando ese pecado nos maltrata, nosotros consumamos el pecado y viene una convicción de pecado, una tristeza y un dolor profundo en nuestras vidas, y nos sentimos indignos de Dios, nos sentimos indignos de levantar la cabeza, de orar a Él. Debemos alzar los ojos a la cruz del Calvario, saber que Cristo ya llevó ese pecado, que ya recibió el castigo de ese pecado, y que por medio de su obra, por él intercediendo y diciéndole al Padre, Padre, yo ya pagué por ese pecado, recibe en el trono. Entonces, por medio de Cristo, nosotros llegamos al Padre. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fiel y justo. Ya vimos 2 veces que dice fiel, ¿verdad? Él es fiel a su palabra. Si Él dijo que me perdonó, me perdonó. Si Él dijo que quitó el pecado, lo quitó. Si dijo que Cristo pagó el pecado, lo pagó. Si dijo que Él me perdona y que vaya con confianza a Él, me va a perdonar y tengo que ir con confianza a Él. Y Él es justo, ¿por qué? Porque de ninguna manera va a castigar 2 veces el mismo pecado. Y si ese pecado ya lo castigó en Cristo, no hay ninguna posibilidad de que yo reciba el castigo por ese pecado, porque Dios es justo. Si confesamos nuestros pecados, el griego homologueo, que significa decir lo mismo, o sea, llamar pecado lo que Dios llama pecado. Si nosotros vemos nuestro pecado y se lo confesamos a Dios, entonces Él es fiel a su palabra, es justo para no castigar 2 veces el mismo pecado, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. O sea, no solamente nos perdona, sino que nos limpia y nos da la gracia para vivir agradándole a Él. Entonces dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, el Padre de las luces. Interesante, ¿sabe qué? Padre de las luces era un título que los hebreos le ponían a Dios como el creador. Cuando hablaban del Padre de las luces, era porque Él en el principio puso las luces. El sol, la luna, dijo sea la luz, fue la luz, y puso la luz. Era el Padre de las luces, el creador de todas las cosas. Y dice que de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Viene de lo alto, viene de la gloria. No erremos, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. No es Él el que se equivoca. Es de sus hijos la mancha, dice el 1:32. Los caminos de Dios son perfectos. Y otra vez, hermano, y por última vez hoy, demos gracias a Dios por Jesucristo. Porque cuando veamos y seamos conscientes de nuestra mancha, en ese momento de la prueba, podemos ir con confianza al Padre por los méritos de Jesucristo para pedir perdón, auxilio, socorro, sabiduría y gracia para dejar el pecado y vivir según el carácter de Cristo y darle la gloria a Dios. Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Demos la gloria a Dios. Honrémosle. Disfrutemos de la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Y vivamos como hijos del Rey para la gloria de su nombre hasta que le veamos cara a cara y estemos con Él por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por Jesús. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a ser cada día más como tú eres
darte la gloria en todo. Sosténnos, Señor, con las distintas tentaciones, dándonos la sabiduría para ver las cosas como tú las ves, hacerlo, Señor, para darte la gloria. Que este mundo pueda ver a Cristo en tu por este tiempo. Salva a los que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria.